Hablaremos hoy de un tema biológico, la generación espontánea. En un principio, durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no, otros sostuvieron que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo pasado, o hasta el siglo XIX, por decir mejor, la mayoría decía que no, que en algún punto se producía la generación espontánea. Aristóteles no dudaba en admitir el surgimiento de la generación espontánea de diversos animales. En general, eran animales de poco tamaño y relevancia, bichos de poca monta, provenientes del agua, de la arena o del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía, lo cito, leo aquí: todo cuerpo seco que se vuelva húmedo o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco produce animales mientras los pueda alimentar. Todo esto dijo Aristóteles y después se fue tranquilo a su casa a disfrutar de la fama de genio que tenía. Bueno. En sus tratados Historia de los animales y de la generación de los animales, Aristóteles predicaba con cierto tono poético que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. También decía lo siguiente: en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra así una araña. O sea, que la lana no es que se llena de polillas, directamente las genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el germen de su destrucción. O sea que la lana genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también. Y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. La teoría de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos y durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Hablaré ahora de Ambroise Paré, un hombre que vivió entre 1517 y 1590. Era cirujano, el médico de Enrique II, vamos, el que lo atendió cuando el conde de Montmorency le clavó la lanza justo en el ojo, en un torneo. Lo acertó en un ojo, ¿no? Bueno, Ambroise Paré tuvo como paciente a François I, que era el padre de Enrique II, a Enrique II, a Carlos IX y a Enrique III, que eran hijos de Enrique II. Paré aseguraba que en una finca suya, un día, mientras partía enormes rocas sin apertura al exterior, ¿no? Encontró en medio de una de ellas un sapo grande vivo. Entonces, maravillado ante el crecimiento y la formación del animal, se puso a estudiarlo y llegó a la siguiente conclusión: estas cosas pasan muchas veces. A eso le llamaba conclusión. No, pero dijo, estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras cuya resultante putrefacta produce tales bestias. Claro, una especie de savia de la piedra, bastante estúpido como diría, pero bueno. Nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher. En su libro Mundo Subterráneo, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado en una cueva, al cual considera engendrado por la pudrición de una planta. Incluso Kircher tiene un libro sobre el arca de Noé, donde está la descripción animal por animal. Y Kircher divide a la naturaleza en animales buenos y malos, y con toda naturalidad declara que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. ¿Para qué poner una serpiente, por ejemplo, si, como dice Kircher, la misma
surge de la mezcla de no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé qué otra. El flamenco Jean-Baptiste van Helmont, que vivió en los siglos XVI y XVII, entendió que se podía fabricar animales y lo intentó redondamente. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta para hacer ratas, por ejemplo. Ajá. Era la siguiente. Instrucciones para hacer ratas. Debe tomarse una camisa, preferentemente sucia, ponerlo dentro de una vasija con granos de trigo. Si se deja 21 días a la sombra, que es el tiempo de gestación de la rata, los granos de cereal se convertirán en pequeños ratoncillos. Bueno, no se sabe bien con qué beneficio, ya que sí, la humanidad por lo general trató de no hacer más ratas, sino más bien de matar. Todo lo contrario, claro. Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos. Bueno, la posteridad anota que Helmont debió ser víctima de alguna broma o padecer algún tipo de locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles, y mejor todavía útiles. Sí. Hay una recopilación de medicina vegetal, ubicada en 1648, debe ser publicada, ¿no? Por el hijo de Helmont. En ella se concibe la digestión humana como una fermentación. Qué acierto, ¿eh? No es una de mis frases preferidas para iniciar una conversación con una dama, cuando no tengo qué cosa decirle, lo cual ocurre siempre. Le digo, concibo la digestión humana como una fermentación. Ay, qué romántico, Roberto. Bien. Estudió también cómo se podía intervenir en la digestión, por ejemplo, comiendo alcalinos para reducir los ácidos. Muy bien, un antiácido. Claro, el uvasal. Estudió los gases con bastante agudeza. Imagínense. Y además fue el inventor de la misma palabra, gas, que viene del griego caos. Alguna vez hablaremos aquí de la etimología curiosa de la palabra caos. Pero bueno, algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. El amigo William Harvey fue el autor de la frase homine vivum ex vivum. Sí, ex vivum. Quasi mortum. Sí. Digo yo mientras me muero. Es decir, todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo. Claro. Diga cosas ingeniosas durante un momento. Bueno, esto de todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo tenía un problema en toda esta escuela de pensamiento, y es cómo se llegaba al primero de los seres vivos, que había sido el originario del siguiente. Claro, fue siempre. Y ahí les apareció una idea que es Dios, no es gas, es Dios. Y así. Este amigo Harvey, el de todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo, es el mismo que inventó la circulación de la sangre. Antes de Harvey la sangre no circulaba y la vida no era tal. Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la teoría de Harvey acerca de la generación de animales y la corroboró con una sencilla demostración. Atención, señora. Tomó 2 pedazos de carne, puso uno bajo una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. El otro lo dejó al aire. Y a la semana volvió. El pedazo descubierto... Qué lindo nombre para una película. Eso es un lindo nombre para una película. Se llenó de podredumbres, moscas y gusanos. El pedazo protegido, que es un nombre aún mejor... Sí, es la que le sigue, es la parte de... El pedazo 2. Sí. Permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos. Sin embargo, esta teoría nunca convenció a mucha gente. Incluso aquí dentro, la mayoría no estamos convencidos. Estamos seguros. Y además no se podía averiguar la procedencia de los fermentos, por otra parte. Le recomendaron a Redi que leyera Aristóteles e hiciera menos experimentos. Además, lo metieron preso porque parece que el carnicero... se quejó que no le había pagado ninguno de los 2 pedazos de carne. Ni el protegido, ni ¿cómo se llama el otro? El descubierto, ¿era? El descubierto. Sí. Bueno. El inglés, otro era, ¿no? John Tarberville, que era un sacerdote que vivió en el siglo XVIII, decidió corregir un poco los experimentos de Redi.
En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio. Claro, Y el hombre examinó un caldo. Dice, me compré un microscopio, voy a examinar un caldo de carne. Lo calentó para esterilizarlo, lo tapó y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. Entonces, el hombre aseguró que no cabía dudar de su generación espontánea. Claro. Estaba tapado eso. Claro. No pudieron venir de afuera. El conde Luis de Buffon, ¿cómo le va, Luis? Lo importante Que andaba es el escribiendo hombre, los 44 tomos de su historia natural, creyó en la teoría de Tarbellville y agregó incluso que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen de animales de mayor tamaño, ojo. no solo gusanos del caldo. Pero correspondió al italiano Lázaro Spallanzini y más tarde a Louis Pasteur A nuestro amigo. refutar estas teorías. Porque con calor más intenso y con frascos mejor cerrados, Sí. Spallanzini obtuvo resultados muy distintos a los anteriores. No se vio, de hecho, en el caldo bicho viviente alguno. Pasteur estaba ilusionado, en realidad, con la idea de generar sustancia orgánica, la vida misma, y trató para ello numerosos elementos con distintas luces, con imanes, con efectos de los rayos del sol, etcétera, máquinas. Pero al mismo tiempo estudió las fermentaciones en alimentos y alcoholes y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos en absoluto provenientes de la generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban con el aire y dependían de él. Había un señor que le llevaba la contra a Pasteur, Félix Pouchet. Estaba desesperado por refutar la teoría de Pasteur. Escaló 3.000 metros hasta una cima en los Pirineos con 8 recipientes sellados que contenían heno esterilizado. Al tiempo, Pouchet exhibió con mucho gusto que se habían generado organismos por sí mismos. Más tarde se enteró de que dichos seres ya estaban en el heno y que habían resistido todas las esterilizaciones. Pouchet dejó la ciencia y se enojó. ¿Qué pasó? Pero Sí, no, era de esos tipos que cuando... no es perseverante en el... No, al al contrario, se enoja cuando la naturaleza lo contradice. Digamos por último algo acerca del inglés Andrew Cross. Vivía en una casa campestre en los montes Quantock. Era un científico aficionado, tenía tiempo, dinero y experimentaba con electricidad. Era un hombre honrado, temeroso de Dios, ignorante de lo escrito por otros hombres en el campo de la ciencia, lo que lo obligaba a inventar él mismo el microscopio, ¿no? Claro. Este es el precio de la ignorancia. Sí. Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación revolución entre el industrial, violeta, el violeta y el amarillo, todo. Bueno, ¿por qué? Y porque no conocen lo que otros han inventado. Hay que ser un verdadero genio a cierta altura de la ignorancia. Así les pasa a muchos directores de cine, que por ejemplo nunca ven películas. Claro. Claro. Un buen día, en 1836, Cross, que quería producir minerales artificiales, haciendo pasar corriente eléctrica por unas soluciones químicas, yo qué sé, bueno, vio que no pasaba lo que él quería, pero de la nada aparecían unos minúsculos insectos que al final terminaron volando por el laboratorio. En 1837, al año siguiente, Cross era conocido en toda Inglaterra como un blasfemo, como el diablo mismo, un nuevo Frankenstein. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos por medio de un proceso eléctrico a partir de la materia muerta. Y tal acusación no era en vano, ya que el tipo había hecho efectivamente eso. Había producido vida de manera artificial. Él aseguró que había sido casualidad, y así había sido, pero bueno, se tuvo que retirar de todos los lugares que solía frecuentar. Hoy sabemos dos cosas: que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo, pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio es posible crear vida. Pero lo sabemos desde hace muy poco. Todo esto podríamos dedicárselo ¿a quién, Jorge Dónez? Yo creo que deberíamos dedicárselo a aquellas personas que desconfían y empiezan a preguntarse cosas de vuelta, como nuestros amigos Watson y Crick, por ejemplo, en Claro. su momento, ¿no? Que después de sacarse el premio Nobel y esas cosas siguieron laburando y es el día de hoy que ahí están pensando pavadas. Estaba recordando que
acerca de los bichos que viven adentro de las piedras, hasta hace muy poco sucedía muy frecuentemente en las zonas de la costa europea del Atlántico, que se rompiera alguna piedra y apareciesen adentro cosas como un pescado perfectamente conservado y esas cosas. Bueno, ocurre que a veces los arqueólogos o los paleontólogos no leen las teorías de los geólogos. Se sabe que con los plegamientos estas cosas, se encontraban pescado a 3.000 metros de altura de una montaña, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay en realidad los libros existen, dijo alguien contradiciendo a Sócrates, narrado por Platón, opina en contra de los libros, para que un hombre, como la vida es muy corta y el conocimiento es muy amplio, un hombre no tenga que empezar a estudiar todo de nuevo. Entonces, bueno, para eso sirven los libros, decía un tipo del siglo XVII, que no me acuerdo el nombre. A ver, ocurre con este asunto, es algo muy raro, algo que una pareja, sin mayores sabiduría, sin mayores conocimientos, puede hacer, ha sido una obsesión de los científicos siempre, ¿no? Que es esto de generar vida. Y entonces ha sido como una especie de obsesión en buscar alguna forma de articulación entre el milagro de la divinidad o lo que produce el sexo, el apareamiento, a través de algún medio. El golem es un ejemplo de ellos para la cultura hebraica ocultista. Basta con escribir el nombre, un nombre en la frente del muñeco de barro, el golem, y para terminar con la vida del golem hay que borrar una letra. Me gusta esto donde son las palabras sagradas, igual que el sagrado nombre de Dios, lo que produce el asunto. Hablamos frecuentemente aquí de el doctor Víctor Frankenstein y su criatura, no la suya Alejandro, sino la de él y la novela de Mary Shelley. Todo esto es culpa de un solo tipo, un tano, Galvani, que le ponía electricidad a las ranas y ahí creían que... Lo galvanizaban. Lo galvanizaban, exactamente. Hay otra manera también de hacer esto, que es a lo que remite el mito de Pigmalión, que después se traslada a otras cosas. Por ejemplo, a una muchacha rústica y sin conocimientos, uno la educa, le enseña a cantar y qué sé yo, y la convierte en una estatua Sí, viviente. pero eso ya empezamos con las metáforas. Por eso, pero el Pigmalión griego no, tenía una estatua y la estatua cobró vida, lo pidió y Claro. la estatua, ahí viene siendo mejor. Este es el homúnculo de Aristóteles, ya lo dijimos, los clones aparecen por ahí. Esto es una manera de generar vida de la nada también, pero siempre a partir de otro ser vivo. Este es el problema del ser y de la nada una vez más, porque una vez que se resuelve lo de cómo generar vida es cómo conservarla para siempre. El problema ahí empieza a ser la brevedad para algunos. El calor más el tiempo, los cadáveres y todo eso. Y una cuestión que es la prohibición de hasta dónde llegar con la investigación. Porque el problema siempre ha sido ese. Nos hubiéramos ahorrado 3 siglos si no hubiera estado prohibido manipular cadáveres, por ejemplo, en su momento. Bien, hay por eso, bueno, la salamandra se creía que venía del fuego, por ejemplo, y estas pavadas que aparecieron por ahí. Hay algunas culturas, las orientales, las culturas de la contemplación, que recomiendan evitar este tipo de preocupaciones, porque dicen, una vez que esto se logre, siempre va a haber un problema accesorio, que es aquel de lograr esa unidad con el cosmos, que ni siquiera tiene que ver con Dios, sino que la comprensión real es esa unidad. Entonces, en lugar de hacer como todos los científicos de Occidente, lo recomiendan a uno mirar con la misma inocencia de esas vidas que no tienen proyección, la vida de los insectos o la vida de los batracios, por ejemplo, y atravesar la vida del mismo modo que si durase unos segundos, como la mosca. Y como la mosca es el título... Lo que hizo para llegar a este título. Bueno. Lo tenía a la vuelta de la esquina, estábamos hablando de mosca. Como la mosca es el tango que va a cantar ahora Carlos Gardel.